Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, presentando, exponiendo la palabra del Dios eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Mi objetivo principal, absoluto, el tuétano, el centro, el núcleo de el ministerio de la enseñanza que recibí de el Teantropos, el Dios hombre, es perfeccionar a los santos y educar, formar un carácter. Eso es lo que hace el maestro Briceño. Lo he entendido, lo he comprendido, de aquí no me saca nadie, no me desfaso, este es mi llamado. Este es nuestro estudio número 4, acerca de la persona del Espíritu Santo. Estoy desarrollando el tema de la neumatología, que el núcleo, el centro del tema es la persona del Espíritu Santo. Vaya qué honor, qué dicha, qué privilegio el que se me haya sido iluminado una vasta información, no toda, pero sí una vasta información de lo que está en el texto sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis, en relación a la persona del Espíritu Santo. Lo he plasmado y ahora lo estoy exponiendo y presentando en un estudio en forma polifacética, exegética y sistemática. Estoy tratando y hablando de la persona que forma parte del conjunto de la deidad en la eternidad, el gran yo soy, el Dios eterno, el verbo, el Dios verbo y el Dios y el Espíritu eterno. Hablando en la dispensación de la gracia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Es un honor. Hablar de la persona que es tan ignorada en nuestras congregaciones, es de quien menos se habla en nuestras congregaciones. El tema de la neumatología es extenso, no ha sido fácil extraer la información del texto sagrado. Esto se ha llevado años. Esto no lo conseguí en la caja de un detergente, no. Esto se ha llevado años, estudiando, indagando, escudriñando, gimiendo, llorando, amaneciendo. Se ha llevado tiempo y ahora se los estoy presentando. Solo aquellos que están interesados en conocer a la persona del Espíritu Santo. A quien no le interesa el Espíritu Santo, pues no se va a quedar a escuchar este seminario. No se va a quedar, no le interesa, no le importa. Pero los que estén interesados en conocer a la persona del Espíritu y vivir una vida en el Espíritu, ellos se van a quedar hasta el final. Hoy voy a tratar el tópico que está en el tema acerca de la intervención del Espíritu Santo en la creación. Estoy hablando desde antes, nada existía. Ya estaba el Espíritu Santo, el Espíritu eterno. Estaba el gran yo soy, estaba el verbo y estaba el Dios Espíritu Santo. Por eso les hablé acerca de como dicen por allí, la posible existencia de Dios, porque es que Dios no existe, Él es. Les hablé del ser de Dios, porque hablar del ser del gran yo soy es hablar del verbo, es hablar del Espíritu eterno. Por eso antes de la creación ya Él estaba, Él es. Él no vino a ser. Al Espíritu eterno nadie lo creó, nadie lo hizo. Él es. Y cuando tratamos, o cuando trato el estudio, la creación,
desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Óigase bien, cosmológico y cosmogónico y cosmológico, es decir, la cosmogonía y la cosmología, todo es atribuido a la persona del Espíritu Santo. Vamos a comenzar, o voy a comenzar el desarrollo. Tome nota, véngase porque yo quiero, más que yo, el Espíritu Santo quiere que usted entienda quién mora en ti, quién vive en ti, que el ser que está en ti, que mora en ti, todavía tiene poder para seguir creando, formando, sanando, resucitando muertos. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan. El Espíritu Santo que mora en ti todavía es creativo. Y es lo que Él quiere que tú entiendas, que en ti no mora cualquier cosa, que en ti mora el poder más formidable que existe en el universo, a quien se le atribuye la creación, físicamente hablando, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. No es cualquier cosa lo que mora en ti. En la dispensación de la gracia, no se le olvide esta verdad. Esto me marcó. Y lo he entendido. Se me ha iluminado y lo he hecho de él, esta información, un estilo de vida. En la dispensación de la gracia, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo, repito, en la dispensación de la gracia, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo que Dios Padre y el Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, dependen de la intervención del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir para que esto te quede en tu espíritu. En la dispensación de la gracia, estoy hablando de la dispensación presente. Todo el origen de lo que Dios Padre y el Dios Hijo hace, todo lo que en Dios Padre y el Dios Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, y todo lo que en Dios Padre y el Dios Hijo se sostiene o permanece, dependen de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y el Dios Hijo. Te lo repito, el Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la dualidad. ¿Por qué digo dualidad? Porque estoy hablando del Dios Padre y Dios Hijo, de la dualidad del Dios Padre y del Dios Hijo. En la eternidad pasada, antes de la creación del vasto universo, el Espíritu Santo fue el agente ejecutor del gran yo soy y del Verbo eterno. Él, quien el Espíritu Santo es el autor y creador del universo. No sé cómo a usted le va a caer esto, pero desde el punto de vista ejecutivo, en relación a la creación, quien ejecutó, quien hizo, quien formó el universo desde el punto de vista físico, no fue el gran yo soy, no fue el Verbo, fue el Espíritu eterno. Ese Espíritu que mora en ti y que mora en mí, fue el que creó el vasto universo. Todo, lo que no hay, todo fue hecho por Él, creado por Él. Según lo escrito en Génesis, el capítulo 1, verso 1 al 2. Tome nota, póngamelo en la Biblia, tome nota. Salmo capítulo 8, versículo 3. Salmo 33, 6. Salmo 104, versículo 29 al 30. Job capítulo 26, versículo 13. Job 33, 4. Según estos pasajes que le acabo de exponer, de presentar, el Espíritu de Dios
intervino en la creación desde el punto cosmogónico. La intervención del Espíritu Eterno en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. Cuando hablamos de la cosmogonía, ¿qué es eso? Es la ciencia que se encarga de relatar o de describir la creación en el área celestial que abarca lo espiritual. La cosmogonía. Y cuando hablamos de la cosmología, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación en el área terrenal que abarca lo físico. Las escrituras hacen referencia de la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual lo terrenal, abarcando lo físico. El Espíritu Santo hizo el mundo celestial, el mundo espiritual, e hizo el mundo terrenal, el mundo físico. Las dos creaciones, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Eso no lo hizo el gran yo soy. Ya vamos a hablar de eso. Eso no lo hizo el Verbo, lo hizo fue el Espíritu Santo. En cuanto a la ejecución, ejecutivamente hablando, fue el Espíritu Santo el creador de todo esto. Él es el causante. Ese Espíritu que mora en ti, que mora en mí, es el que hizo todo esto. Dime algo, ¿hay algo imposible para Él? Nada. Búscame algo que el Espíritu Santo no pueda hacer. Nada, todo lo puede hacer. Por eso es que yo vivo una vida tan segura. El maestro José Briceño, cuando se le ha iluminado estas verdades del reino, vive una vida tan segura. Yo no vivo en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre, en desasosiegos. No. Una vida segura porque yo sé con quién cuento. Sé quién es el Dios Padre. Yo no camino en la tierra como un hijo huérfano de un padre vivo. Yo sé a quién tengo, con quién cuento. Yo sé quién es el gran yo soy, que ahora es mi Padre y está sentado en su trono. Yo sé quién es el Teantropos, el Dios hombre, que es mi hermano, mi redentor, mi intercesor, el Cordero, que está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. Venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció las potestades. Y yo sé con quién cuento y sé quién está morando en mí. El Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Paracletón, el Consolador, que el término Consolador se queda pequeño para, en sí etimológicamente el texto original es el Paracleto. Mora en mí y yo sé quién es. Sé lo que puede hacer. Sé que no hay nada imposible para Él. Sé que no hay límites. Sé que Él puede producir en mí una implosión, una detonación interna a favor de mi persona, de mi ser, sanando cualquier tipo de enfermedad que quiera invadir mi cuerpo. Sé que Él puede restaurar mis órganos, e independientemente de la edad en la que yo esté, Él puede restaurar mis órganos, me puede mantener físicamente con fuerzas para llevar a cabo el propósito eterno. Por eso Pablo dijo, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, este Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Pablo no dijo resucitará vuestros cuerpos muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Cuando buscas el texto, el término vivificar del griego koiné, significa restaurar, mantenerte fortalecido, mantenerte en vigor, con fuerza, saludable. ¿Qué es lo que Él va a mantener saludable? Este cuerpo que está sujeto a la muerte porque algún día voy a morir. Pero Él se va a encargar de mantenerme con fuerzas como el búfalo y levantar vuelos como las águilas para cumplir en mí su propósito eterno. Yo sé quién está en mí. Sé lo que ese Espíritu
El Espíritu Santo que está en mí puede producir una explosión, que es una detonación externa a favor de los que me rodean. Pongo manos sobre los enfermos, el mundo, estoy hablando del mundo, no de la iglesia. Pongo manos sobre los enfermos y sanan, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan. En la gran comisión, cuando salgo a predicar y anunciar el evangelio del reino eterno, el Espíritu Santo se va a encargar de respaldar ese mensaje con señales y con prodigios. Lo hizo con los apóstoles, lo va a hacer conmigo. Eso se llama una explosión, una detonación externa a favor de los que me rodean. Yo sé quién mora en mí. El que hizo el universo desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Vamos a leer esto. Salmo capítulo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, tus cielos, plural, obra de tus dedos, observa el término dedos, que más adelante le voy a demostrar que es atribuido a la persona del Espíritu Santo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, esto es cosmogonía. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es ruach del hebreo, que es en el equivalente al griego es neuma, que es espíritu. Tiene que ver con viento, aliento, respiración, soplo. Pero aquí se está haciendo referencia al Espíritu Santo. Wow. Job, capítulo 26, verso 13, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, su espíritu adornó los cielos. Esto es cosmogonía. Pero se debe tomar en cuenta que por principio todo lo creado tiene orden. Primero fue hecho lo celestial, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal que abarca lo físico. Cuando usted va a Hebreos, el capítulo 11, verso 2, y Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 16, demuestra esta verdad. Mira cómo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cronológicamente, la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron cuerpos celestiales denominados como los astros. Vuelvo otra vez a presentarte esta verdad. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu Santo fueron los cuerpos celestiales denominados como los astros. Job 9:9 dice, e hizo la Osa y el Orión y las Pleiadas. 3 constelaciones, conjunto de estrellas, que hizo, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiadas. Pero usted se va a Amos, capítulo 5, verso 8, dice, buscad al que hace las Pleiadas y el Orión. Las Escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Observe, Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo, mejor a decirlo, el gran yo soy, el Dios, el Verbo, Dios Verbo y el Espíritu Eterno conocen el número de las estrellas y las llama por su nombre. Actualmente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo mismo. Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas llamas por su nombre. Dios sabe cuántas estrellas hay en la expansión de los cielos. Dios lo sabe. El gran yo soy lo sabe. El Verbo lo sabe. Y el Espíritu Eterno lo sabe. El Padre, el Dios Padre lo sabe. El Dios Hijo lo sabe y el Dios Espíritu Santo lo sabe. Dígame usted, véngase conmigo, qué es lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda
se le ilumine y que su mente acabe de entender esta verdad, que usted lo ingiera y lo digiera y que usted forme un carácter con esta verdad. Dígame usted, ¿hay algo imposible para el conjunto de la deidad que están a tu favor y a mi favor? ¿Hay algo imposible cuando ellos conocen el número de las estrellas y las llama todas por su nombre? Hay algo imposible. Hay lugar en la vida. Hay lugar en la vida. En nuestra vida para vivir en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, para vivir quejándonos. Cuando contamos con el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que conocen el número de las estrellas y las llaman por su nombre. ¿Quién no vive una vida segura así? ¿Qué puede amedrentarte? ¿De quién puedes temer? Luego Dios, por el Espíritu, en su palabra, que es el Verbo, hizo las criaturas celestiales o angelicales en sus diferentes especies, incluyendo los demonios como seres espirituales, con un carácter bueno, eran buenos antes de corromperse. Así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Vamos a ver, Colosenses capítulo 1, póngamelo en la Biblia, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16. Dice así, cito, Él es la imagen del Dios invisible. Wow. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. El ejemplo más claro y determinante de lo que vengo tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial es que Luzbel, a quien llamamos Satanás, como creación de Dios, fue el sello de la creación de lo celestial. No sé si usted sabía. Luzbel es el sello de la creación de lo celestial. Satanás fue lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Te lo voy a adelantar. Así como el hombre es el sello y el centro de la creación terrenal, lo primero que Dios pensó hacer fue al hombre, aunque fue lo último que hizo. Todas las cosas en lo terrenal, desde el punto de vista cosmológico, lo hizo Dios por causa del hombre. Dios no hizo al hombre por causa de estas cosas, no. Hizo todo lo terrenal, toda la creación por causa del hombre. Así, todas las cosas espiritualmente, en el mundo espiritual y en lo celestial, fueron hechas por causa de Satanás. Él es la corona de la creación de la cosmogonía, Satanás. Y yo no sé cómo se corrompe. Yo no sé qué fue lo que le entró. Yo no sé qué lo llevó a corromperse. Bueno, a él no lo llevó nadie. Él se corrompió él solo, él mismo, en él nació la codicia, por eso es que no tiene perdón. No tiene perdón por dos cosas. Uno, porque a él nadie lo tentó. De él nació el mal. Y dos, él pecó en la eternidad y lo que se hace en la eternidad es eterno, no tiene cómo restaurarse. Adán y Eva fueron tentados por Satanás y pecaron en el tiempo, y todo lo que se da en el tiempo puede ser restaurado. Ahí le dejo él. Entonces, lo vuelvo a repetir, el ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando en cuanto a la creación, cronológicamente de lo celestial, es que Luzbel, a quien llamamos Satanás como creación de Dios, fue el sello de la creación de los celestiales. Satanás fue el primero que Dios pensó hacer, es lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. La creación de lo celestial es un
paralelismo de la creación terrenal. De igual manera, de igual forma se dio con el hombre. Fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo, siendo este el sello de la creación del campo terrenal relacionado a lo físico. Ya se lo dije. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Satanás, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Satanás, como Luzbel en la creación de Dios, fue denominado como el sello de la perfección, según Ezequiel 28, capítulo 2, versos 12 al 15. Este título, sello de la perfección, no solo es atribuido a sus actitudes y a su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, a lo cabal, a lo irreprochable, sino a su belleza física, mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como la creación, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma que es Dios. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente en el verso 12, el capítulo 28 de Ezequiel dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación, fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Satanás a causa de su hermosura y acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creador, según Ezequiel 28:3. El texto dice así: en Edén, en el huerto de Dios tuviste de todas piedras preciosas, eras tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspes, crisólito, berilo, ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El término los primores de tus tamboriles y flautas que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel saliera en escena como el sello de la creación en las huestes celestiales. Satanás es una especie única en su estilo. Es un querubín como él no hay o no había, no hay. Aunque es llamado querubín, no forma parte de los querubines en común. Como figura espiritual es única en su estilo, hasta el punto de que es denominado lucero de la mañana, término del griego fósforo, que indica portador de luz, apelativo que se le da o se le designa a Jesús posteriormente, según Isaías 14:12 y 2 de Pedro 1:19. ¿Quién hizo este ser? El Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó de hacer todo, de crear, de formar la cosmogonía, la creación en la cosmogonía, incluyendo los seres angelicales, incluyendo a Satanás. Lo hizo fue el Espíritu Santo. La creación por el Espíritu en el mundo terrenal que abarca lo físico. Ya hablamos de la cosmogonía, vamos a la cosmología. Según lo descrito en Génesis 1:1-2, Salmos 8:3, Salmo 33:6, Salmo 104:30, Job 26:13 y 33:4. Vamos a analizar los escritos en Génesis. Dice que relata la intervención del Espíritu Santo en la creación. Describamos el texto. Dice así, Génesis 1:1-2. Dice, cito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Observa el término moverse allí, ese verbo, sobre la faz de las aguas.
Según el pasaje presentado, tenemos una escena, una creación, una ordenación. Expliquemos la ordenación para centrarnos en la creación. Vuelvo a repetir. Según el pasaje presentado, tenemos una escena, una creación, una ordenación. Expliquemos la ordenación para que nos centremos en la creación. Según algunos exégetas del verso 1, estamos hablando de Génesis 1, del verso 1 al verso 2 del capítulo 1 de Génesis, hay el transcurrir de millones de años. Se cree y hay pruebas científicas que este fue el tiempo de la prehistoria, donde existieron los dinosaurios, pero no estaba ni existía el hombre, no estaba el hombre cromañón, el cromañón, como dicen por ahí, no lo hay, no existía él. El desorden de la creación se conoce como el diluvio satánico, donde Satanás, al ser lanzado del cielo, desordenó la tierra en unión a los espíritus que en estos tiempos se denominan demonios, que fueron creados buenos para susurrar la tierra bajo la dirección de Luzbel en la ausencia del hombre. Dios, por el espíritu, después de crear, tuvo que ordenar para crear la existencia en la figura del hombre. El término moverse es un verbo que viene del hebreo rashat, cuando dice el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ese término moverse viene de un verbo llamado rashat, que indica empollar, propiamente incubar. Rashat es el acto de darle calor a las cosas para que se dé una formación y surja una creación, dándole comienzo a lo que no existía. Este término es tomado de las aves cuando se posan sobre sus huevos para crear y formar el polluelo. Pero el término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria. En este caso, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de incubación, no se da la idea de forma estacionaria, sino en forma de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del verbo, formando parte de la Trinidad creadora como el Elohim. Te lo vuelvo a repetir, porque esto es que para que lo dijeras. El término moverse en lo natural, en relación a los polluelos o a las gallinas que se sientan sobre sus huevos para darle calor a los huevos y que nazca el polluelo. El término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria, la gallina. En este caso, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de la incubación, no se da la idea de formar estacionariamente, sino en forma de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del Dios Verbo, formando parte de la Trinidad creadora como el Elohim. Vamos a ver. Salmo 104, 24, 30. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tu beneficio. Enviaste tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. ¿Quién hizo todo eso? El Espíritu Santo. Jehová, mediante la persona del Espíritu Santo. Ahí está incluido el verbo. Ya más adelante vamos a hablar de eso. En el Salmo 33:6 se revela la participación del conjunto de la deidad en la creación. Citemos el pasaje. Dice así, cito, por la palabra de Jehová. ¿Por qué? Por la palabra, el verbo de Jehová fueron hechas los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento, espíritu de su boca. Hay dos términos en el pasaje que debemos estudiar desde el punto de vista etimológico, y estos son palabras y aliento. Palabra del hebreo dabar y del griego logos. En cuanto a la creación, estos términos indican la expresión de un pensamiento que denota un dicho o confirmación de Dios. Toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios nos dice, no será. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. En el relato de la creación conseguimos los imperativos: sea, haya, júntese, descúbranse, produzcanse. Dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. Esta palabra o el dictamen que sale de la boca de Dios, sea, hayan, júntense, descúbranse, produzcanse, es el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo, según Juan 1:1-3, Colosenses 1:15-17 y 1 de Juan 1:1. Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere la gente que dictamen la palabra y se requiere la palabra misma, que es el verbo, como dictamen, también es indispensable el agente que ejecuta dicha palabra, y esta gente y este agente es el Espíritu Santo. Quiero llevarlo ahora a una verdad del reino. Escucha, escucha. Quiero que usted entienda esta verdad. Entienda. Ahora se le va a prender el bombillo. ¡Ping! Ya, lo entendí, maestro. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe en los Efesios, hablando del arsenal que nosotros recibimos de Dios, entre ese arsenal está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Véngase conmigo. Agárrelo. Entre el arsenal está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El término palabra que utilizó Pablo en Efesios es rema. No es logos, no es logión, es rema. Logos es el testamento escrito, la palabra escrita. Lo que nosotros llamamos Biblia, ese es el logos. Logión es el oráculo de Dios, la voz audible. Cuando escuchaste la voz audible de Dios, el oráculo de Dios. Pero el rema es esa palabra, bien sea que venga del logos o de la logión, que se te ha sido iluminada. Y en un momento determinado, para librar una circunstancia, una situación, cualquiera que sea, tú la sacas por tu boca. Estoy hablando del poder y la fuerza de la confesión, no del positivismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de confesar una palabra en fe. En fe. Y cuando esa palabra sale de tu boca en fe, es lo que se conoce como el rema. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo que mora en ti la va a tomar, porque está dictaminada en fe. Y es el Espíritu Santo el que toma esa palabra y la ejecuta a tu beneficio, a mi beneficio o al beneficio de quienes nos rodean. Es decir,
una enfermedad invadió mi cuerpo, sea cual sea. No midas la enfermedad. Para el Espíritu Santo no hay enfermedades graves. Para el Espíritu Santo no hay enfermedades fáciles de sanar y difíciles de sanar. No, Él todo lo puede. Y sea cual sea la enfermedad, tú no debes detenerte a meditar en la enfermedad. Sea SIDA, sea cáncer, sea lupus, sea cualquiera la enfermedad. Sea que hay un órgano del cuerpo deteriorado, dígase los riñones, dígase el hígado, el corazón. El Espíritu Santo que mora en ti puede producir una implosión, pero eso se va a dar. Él va a producir una implosión, una detonación interna a tu favor en un ejecute por causa de la fe que depositaste en una palabra y la expresaste en fe, que ese es el rema, y le soltaste la espada al Espíritu Santo, que es el que ejecuta la palabra. Fue lo que pasó acá. Dios Padre, o no era Dios Padre, perdón, el gran yo soy, el Dios eterno, dio la palabra. Sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan. Dio la palabra. Esa palabra es el verbo. Es un rema. Y el Espíritu Santo tomó esa palabra e hizo los mundos cosmogónicamente y cosmológicamente. Por eso le dije al principio que el Espíritu Santo sigue creando. Él sigue haciendo obras a través de una palabra que tú le vas a entregar confesada en fe. No te llenas de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres. No. Nada te intimida, nada te desajusta. Sabes quién eres, qué tienes y qué puedes en Cristo Jesús, y sabes con el Dios que cuentas. Sabes que tienes un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo a tu favor, y que ellos todo lo pueden. Nada es imposible para ellos. Entonces el Espíritu Santo quiere que tú le sueltes el rema. Vamos, pero ¿cómo voy a soltar un rema al Espíritu Santo si no conozco el texto sagrado? Aquí está la necesidad y la importancia y la urgencia de conocer el texto sagrado. Porque cuando yo voy al texto sagrado, la Biblia me dice que está plasmado en el texto sagrado mi herencia, mi legado, mi bendición. En el texto sagrado está plasmado quién yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo en Cristo Jesús. Cuando yo leo el texto sagrado, tengo una identidad. Vamos, tengo una identidad. Y como tengo una identidad, porque yo sé lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Y conozco la herencia, el legado, la bendición que está plasmada en el texto sagrado, que es mío, que está a mi favor por pacto de sangre. Porque Jesús hizo el trabajo, porque Jesús me trasladó de las tinieblas a la luz, porque Jesús hizo acto de justificación, de vivificación, por el Espíritu Santo, me regeneró y me hizo su hijo, me hizo hijo de su Padre. Y todo lo que está en la Biblia que le pertenece a Jesús me pertenece a mí, porque yo soy en Cristo coheredero, pero en Dios soy heredero. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda. Que no está en usted, que no está en ti y en mí por estar. Él vino a hacer un trabajo a nuestro favor y a favor de un mundo que tanto lo necesita. Búsqueme usted en la Biblia donde Jesús llegó, que habían problemas que no los resolvía. Todos los resolvió, todos. En la única parte que Jesús no hizo milagros es donde no creían en Él, pero Jesús hizo todo. Eso es lo que Dios quiere, el Dios Padre, Dios Hijo quieren a través del Dios Espíritu Santo, que mora en nosotros, que esta obra siga. Mayores cosas haré en mi nombre. Él comenzó a hacer en mis trabajos, dice Jesús, y los va a continuar haciendo en ustedes. Eso es lo que Él quiere. ¿Se está dando? No se está dando. No se está dando. El término aliento
Este término es uno de los significados de la palabra ruach, del hebreo y del griego neuma. Este término es utilizado bajo muchas connotaciones en los textos sagrados, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1:2, Isaías 61:1 para hacer referencia al Espíritu Santo es el mismo que se utilizó en el Salmo 33:6, traducido como aliento. En nuestras traducciones bíblicas, según el contexto de la ilación del pensamiento en el Salmo 33:6, se está haciendo referencia al Espíritu Santo como agente ejecutor de la creación. Debemos destacar para complementar esta información que el término dedo de Dios en los textos sagrados es utilizado para referirse en algunas partes al Espíritu Santo. En Éxodo se le atribuye la inscripción de los 10 mandamientos, es al Espíritu Santo. Por igual está registrado en forma paralela en Deuteronomio. O sea que quien escribió los 10 mandamientos es el Espíritu Santo. Igual quien inspiró las Escrituras. Quien le dio el sentido de lo que iba a escribir al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Judas, a Santiago, hablando del canon del Nuevo Testamento, a Lucas, a Mateo, a Marcos, a Juan, que escribió los evangelios, al que escribió los hebreos también, quien le dio la inspiración para hacer el registro de todas esas cosas, fue el Espíritu Santo, el que escribió los 10 mandamientos, el dedo de Dios. Mire cómo dice Éxodo 39:18. Cito, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Con qué? Con el dedo de Dios. Deuteronomio 9:10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. La inscripción que fue escrita en una pared por una mano que apareció en advertencia al rey Balsasar por su idolatría fue escrita por el Espíritu Santo. Dice el texto, Daniel, capítulo 5, verso 24-25, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó estas escrituras, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel. ¿Quién escribió esto? El Espíritu Santo. En el Salmo 8, verso 3, se utiliza la misma expresión para hacer referencia al Espíritu Santo como el agente ejecutor, participante de la creación. El pasaje dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Jesús en su ministerio hace referencia a esta verdad tipológica que aparece en el Antiguo Testamento referente al dedo de Dios en relación con el Espíritu Santo. Cuando digo más, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. Búsquese Lucas capítulo 11, verso 20. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra en la creación, también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo, según lo dicho en Hechos capítulo 17, verso 25 y en Hebreos 1:3. ¿Cómo dice el texto? Dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Wow. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como que si necesitase algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento, espíritu, neuma, a todas las cosas. En este pasaje el término aliento es relativo al Espíritu Santo. Las Escrituras presentan un relato donde Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio para tentarle. El texto afirma que Jesús, inclinándose, escribió en la tierra con el dedo. Con el dedo. Al parecer, lo que Jesús está haciendo es dándole paso a la intervención al Espíritu que mora en él, para que se diera mediante el Espíritu el convencimiento de pecado. El dedo de Jesús es posible que en el relato representa al Espíritu, y la tierra en la cual Jesús escribía representa a la humanidad que estaba presente. Dice el texto, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les digo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra con el dedo. El Espíritu Santo intervino en la creación del hombre en su forma física. Óigame, el Espíritu Santo intervino en la creación del hombre en su forma física. Job 33:44, Génesis 1:26-27 dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. No sé si usted ha observado que cuando Dios fue a crear al hombre, dijo, hagamos. ¿A quién invitó? Al Verbo y al Espíritu Santo. Hagamos, el Elohim, al hombre, a nuestra plural imagen y semejanza. Qué bendición hablar de la persona del Espíritu Santo. En nuestra próxima clase vamos a hablar de las señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Cómo el Espíritu Santo intervino a través de estos personajes, los jueces, reyes, profetas y sacerdotes, en nuestra próxima intervención. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirle, oren mucho por mí, muchísimo. 2, comparten estos mensajes, y 3, si puedes impartir o enviar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí tienen la información, dele al más y se le va a abrir, y ahí va a decirte toda la información que hay, el cómo usted puede llegar a hacer una ofrenda. Puede llegar a una ofrenda, enviar una ofrenda al maestro Briceño para sostener este ministerio. Sigamos adelante, no nos vamos a detener. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.